Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo vivía una familia de 3 hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños, pero este tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los 3 niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de forma más salvaje. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras, y la pequeña murió al momento. Para no enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa, se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando cuando la gente estaba de espaldas y al voltear no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia, era cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran, o a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella y corrieran su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla, para muchas familias ha sido suficiente, y la casa ahora permanece abandonada porque se dice que la niña estará ahí por siempre. Cuenta la leyenda que hace algún tiempo, en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio, que se amaba como ningún otro. De aquella unión, nació una niña, que conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre, y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre, para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto, no quería pensar en una situación similar. Pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el Señor de las Tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total entereza ante el hecho, animándoles en todo momento. Sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. Una tarde la niña salió al parque con sus amigas, y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar la carnicería estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz, parecía ir adentrándose en la casa, hasta en punto en que la niña alcanzó a escuchar: «Hija, devuélveme el corazón que me has robado». Junto a esta frase las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada, la perilla giraba lentamente, hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror, dejó de latir, murió de puro pavor. Desde entonces se ha visto vagar al espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando niñas para saciar su sed de venganza, otros dicen que simplemente llora por el amor perdido, y así seguirá por toda una eternidad. Luis trabajaba de peón en el campo desde sus 12 años, a sus 36 apenas tenía unos ahorros, los cuales había reunido con toda la ilusión de tener un pedazo de tierra propio, el cual trabajar para su provecho. Se presentó la oportunidad, un terreno de muy buen precio se había puesto a la venta en el rancho vecino, aún no tenía lo suficiente, pero el terreno era demasiado grande y bueno, así que lo habló con 3 de sus compadres. Todos estuvieron muy ilusionados, porque la oportunidad era única, alcanzaba para dividirlo en 4 sin problemas, y cada quien se llevaría buen pedazo sin gastar demasiado. Quedando así de acuerdo adquirieron el terreno, lo dividieron en 4 y rifaron las partes. A Luis le tocó la parte de la orilla, que se distinguía por tener un gran árbol, con una sombra muy agradable.
Se citaron bajo aquel gran árbol para celebrar la plantación de la primera semilla de manera simbólica. José era el primero que venía por el camino, desde lejos divisó algo que parecía colgar del árbol, pensando que alguien se le había adelantado y comenzado la celebración. Apresurando el trote a su caballo, se acercó solo para darse cuenta que lo que pendía del árbol era un hombre, colgado. No pudo reconocerlo, pero se dice que aparecía ahí todos los días, y por más que los compadres intentaron deshacerse del árbol cortándolo de diferentes maneras, este aparecía al siguiente día sin un rasguño y con el hombre colgando en su tronco. El cuerpo del hombre ahorcado pertenecía a un campesino, que a pesar de trabajar duro se vio lleno de deudas, empezó a sentirse triste, preocupado, su desesperación llegó al punto tal que un día frente al campo, dándose cuenta que estaba perdido, pensó haber defraudado a su familia y lo asaltó la idea de que estarían mejor sin él. Tomó la cuerda de su caballo y se colgó en el tronco del árbol. Tiempo después, cuando algunas personas pasaban frente al árbol, decían ver al fantasma del campesino ahorcado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus jadeos y vieron gotear sus lágrimas.